Querido nuestro, que estás en los cielos, es en tu presencia durante cada día esta semana que te buscamos, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda derramar tu bendición en la iglesia y en la vida de cada uno de los que componemos, Señor, tu pueblo, para que a través de él podamos llevar, Señor, adelante la obra de la predicación del Evangelio, la obra de los tres ángeles y sobre todo, primero en nuestras vidas, para que podamos reflejar el carácter y la vida de Jesús a aquellos que nos rodean en todo el entorno. Perdona nuestras faltas y acompáñanos ahora y bendice, Señor, en forma especial a Sandro en su mensaje de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero mencionar algo en favor de quienes por allí se han perdido alguno de los temas, ¿no es cierto? Estamos ya en el 8º día de nuestros 10 días de oración, estamos finalizando este sábado, comenzamos el jueves pasado, pero simplemente si en el buscador en Google ustedes ponen 10 días de oración 2022, allí los va a llevar a todos los materiales, van a poder tener acceso a la revista, que es la que utilizamos de mañana, y también van a poder tener acceso a todos estos temas que son los que estamos tratando durante las tardes, ¿no es cierto? Así que ese es un tema interesante para nuestros amigos que por allí nos escuchan y quieren ver algún tema anterior. Entonces vamos a comenzar con el tema en esta noche. Y el tema en esta noche tiene un título que, si ustedes se fijan, caída inevitable, ¿no es cierto? Ese prefijo in, delante de evitable, es una negación, ¿no es cierto? Está mencionando que es imposible que no haya una caída. Y nosotros no vamos a tener todo el tiempo para tratar en profundidad el tema en esta noche, pero hay una cosa interesante que es lo que buscamos con estos temas. En primer lugar, lo que buscamos es tratar de generar en quienes los escuchan una inquietud para poder investigar aún más la palabra de Dios. Y el resultado final, y lo que estamos tratando en estos 10 días de oración, es que podamos mejorar nuestra comunión con Dios. Ese es el objetivo primario. Nosotros necesitamos tener una comunión más amplia con nuestro buen Dios. Y entonces en esta noche vamos simplemente a tratar algunos temas allí, algunos textos vamos a leer en el capítulo 14 de Apocalipsis, donde se habla acerca de la caída de Babilonia, y también vamos a leer algunos textos en Daniel 5, como para dar un poquito de contexto a nuestra historia. Allí, en el capítulo 14, en el versículo 8, podemos ver el mensaje del segundo ángel, donde menciona, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Parecen palabras quizá un poquito difíciles de entender, un poquito fuertes, pero sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético y es un libro que está escrito simbólicamente. Entonces nosotros tenemos que interpretar qué es lo que está queriendo decir con esto. Vamos, para hacer una introducción, a mencionar un poquito, porque lo que vamos a hablar en esta noche es acerca de la caída de Babilonia como ciudad en el tiempo histórico, ¿no es cierto? Nos vamos a trasladar casi 1500 años atrás en la historia para tratar de entender un poquito de esto. ¿Qué cosas hicieron caer a esta ciudad y cuál es el paralelo entre la Babilonia física de su momento y la Babilonia espiritual a la que hace alusión el libro de Apocalipsis? Entonces, vamos a comenzar diciendo que en el año 539, ¿no es cierto?, en una noche donde había una gran celebración, mientras el rey Belsasar, que era quien gobernaba en ese momento, y todo el palacio estaban despreocupados allí en la ciudad de Babilonia, fueron invadidos. Vamos a mencionar también que la ciudad de Babilonia, para la época, era una ciudad, se podía decir, inexpugnable. Tenía murallas muy altas, tenía puertas muy sólidas, tenía un río que la atravesaba completamente, pero ese río que la atravesaba tenía también
con puertas que cerraban para que nadie pudiese entrar por el río, que era una cosa impensada, pero por si ocurriese también tenían eso. Y entonces también era una ciudad que era imposible de sitiar, porque la podían sitiar, sí, pero no había necesidad para sus habitantes de salir porque ellos producían sus propios alimentos. Ahora ocurrió algo interesante, ¿no es cierto? Porque los ingenieros persas tuvieron la idea de desviar el río, que fue lo que hicieron, desviaron el río, y en esta celebración en la que estaban totalmente despreocupados se habían olvidado de cerrar las compuertas. Así que el ejército persa entró a la ciudad, ingresó a la ciudad y la tomó casi sin resistencia, a pesar que hubo una batalla sangrienta, ¿no es cierto? Conocemos el final de la historia, sabemos cómo terminó eso. Y quiero ir al libro de Daniel, en el capítulo 5, para que podamos ver allí cuál era el sentimiento, el pensar de los reyes de esa época, puntualmente allí en Babilonia, ¿no es cierto? A partir del versículo 18 voy a leer y hasta el 22 dice así: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos montes fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Así que aquí vemos un agravante, ¿no es cierto?, de lo que estaba ocurriendo aquí. Belsasar estaba en conocimiento de lo que había ocurrido, sabía que el Dios verdadero estaba al control de todo, pero no quiso humillarse, no quiso entregarse, y entonces sucedió lo que todos conocemos, ¿no es cierto? Babilonia fue conquistada y esa misma noche Belsasar fue muerto. Bueno, Babilonia fue capital del imperio persa durante bastante tiempo, pero también fue destruida por Jerjes. Y después, a través de los siglos, ¿no es cierto?, la ciudad fue perdiendo su esplendor. Miren, vamos a volver al libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 18, donde se relata justamente la caída de Babilonia, y vamos a leer un versículo que es el 21, que dice así: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Babilonia fue destruida y nunca más se levantó. Ahora es interesante que los cristianos en esta época se referían a la ciudad y también al Imperio Romano, ¿no es cierto?, con el nombre crítico de Babilonia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿no es cierto?, esta ciudad, que una vez había sido esplendor y orgullo, estaba vacía, era un lugar completamente deshabitado y era símbolo de lo que le espera a la Babilonia espiritual en los últimos días. Y también el término Babilonia nos refiere, ¿no es cierto?, allí a la historia de la Torre de Babel, que era la capital del imperio babilónico en esa época, que también representa a Roma y que es símbolo de persecución y opresión al pueblo de Dios, que va a ocurrir también en el final de los tiempos con la Roma moderna, ¿no es cierto? Vamos a avanzar un poquito más y allí tenemos una cita en el Conflicto de los Siglos, muy interesante, que dice que el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba, dice entonces, más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Miren lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto? Se estaba predicando acerca del mensaje del segundo ángel,
pero las iglesias protestantes no quisieron aceptar este mensaje. Pero hay un tema interesante, ¿no es cierto? El mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en el año 1844. Las iglesias decayeron moralmente, claro, porque no escuchaban este mensaje, pero ¿qué pasó? A medida que continuaron en esta postura de seguir rechazando las verdades que son específicas para nuestro tiempo en particular, fueron decayendo más y más. Pero todavía hoy no podemos decir, tal cual dice Apocalipsis 14:8, ¿no es cierto?, que ha caído Babilonia. Todavía Babilonia no ha caído porque aún, como dice también allí en el versículo, no ha dado de beber del vino de su furor a todas las naciones. Todavía esta profecía no está completa, pero tiene un cumplimiento en el futuro. Y entonces, este mensaje, ¿no es cierto?, tiene una aplicación a medida que se acerca el fin de los tiempos y se va a cumplir plenamente con la unión de los elementos religiosos de todas las iglesias, el famoso ecumenismo, ¿no es cierto?, bajo la dirección de Satanás. Cuando eso se complete, entonces sí estará completa la profecía. Este es el mismo ángel, ¿no es cierto?, que fue dado por el segundo ángel, cuando dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y cuál es este vino? ¿De qué está hablando cuando habla de vino? No es un vino literal, ¿no es cierto? Está hablando de falsas doctrinas, está hablando de falsas enseñanzas, está hablando de cosas que no tienen que ver con las enseñanzas del Dios verdadero. Un día de reposo diferente. Cambiaron el día que el Señor había impuesto en el cuarto mandamiento, el día sábado, muy claro en la palabra de Dios, por otro día. Terrible, ¿no es cierto? Y también ha hecho otras falsedades, la misma falsedad que Satanás le dijo a Eva allí en el jardín del Edén, no morirás. Esto de la inmortalidad del alma, lamentablemente se ha diseminado por todas partes y mucha gente cree ese mensaje porque lamentablemente no ha tenido acceso a la verdad que está en la palabra de Dios. Allí en el capítulo 15 del libro de Mateo, si me acompañan, vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a la gente que sabía lo que tenía que hacer, no a la gente que lo ignora, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente sincera que cree en ese mensaje porque, como decía recién, no ha tenido acceso a la verdad bíblica. Pero aquí Jesús se va a referir a quienes realmente conocen el mensaje y hacen otra cosa. Fíjense, el capítulo 15 del libro de Mateo, voy a leer dos versículos, el versículo 8 y también el versículo 9. Dice así, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué era lo que enseñaban? ¿Qué cosa era lo que enseñaban como si fuera una doctrina bíblica? Mandamientos de hombres. Tremendo. Hay mandamientos de Dios, que son los que podemos ver allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y también en el 5 de Deuteronomio, pero también hay mandamientos de hombres. Se aferran a la doctrina de las costumbres, ¿no es cierto?, que están muy arraigadas, pero que no tienen nada que ver con lo que el Señor dice en su palabra. Y el Señor es taxativo en su juicio, ¿no es cierto? En vano me honran porque están enseñando como si fuesen doctrinas de la palabra de Dios, cosas que no tienen nada que ver con eso, y lo llaman mandamientos de hombres. Y este mensaje, como decíamos hace unos minutitos, ¿no es cierto?, fue predicado por primera vez por los mileritas, allí entre junio y agosto de 1844. Pero la gran pregunta, yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué cayó Babilonia? ¿Qué fue que hizo que Babilonia cayera? Algo ya estuvimos mencionando recién cuando leíamos algunas características, por ejemplo, de Belsasar, ¿no es cierto? Pero vamos a mencionar qué cosas pasaban allí en esta ciudad. ¿Cuál era el fundamento que ellos tenían? ¿Cuál era su adoración? ¿Cómo manifestaban su adoración?
y dice que Babilonia fue reconocida, tanto literal como simbólicamente, como la enemistad tradicional de la verdad y del pueblo de Dios. Fíjense, estaba totalmente en contra lo que enseñaban, lo que hacían con la verdad bíblica. Y por ende, estaban enemistados con el pueblo de Dios, eran enemigos del pueblo de Dios. Y también el término Babilonia, ¿no es cierto?, como se menciona en Apocalipsis, lo vamos a ver allí en el capítulo 18 y en el versículo 24, haciendo mención acerca de todas las organizaciones religiosas, apóstatas y también sus aliados, ¿no es cierto? Dice allí, y en ella, hablando de Babilonia, ¿no es cierto? En capítulo 18 habla de la caída de Babilonia, estamos en el versículo 24, dice así, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. El símbolo Babilonia también se expresa para mencionar la guerra contra el verdadero pueblo de Dios, la lucha contra el pueblo de Dios. Y ellos presentaban adoración a muchas divinidades paganas, ¿no es cierto? Tenían cantidad de ídolos, algunos como Marduk, Apsu, Tiamat, Astarte podemos mencionar y varios más, pero no solo era eso, no solo era adoración de ídolos, sino lo que hacían en ese culto idolátrico. En muchos de esos rituales se realizaban sacrificios humanos, impresionante. Había erotismo, sensualidad, adoración de imágenes, adoración de ídolos, todo lo que la Biblia dice claramente que no se debe hacer y que está en oposición al verdadero culto bíblico. Por eso dice que estaba en enemistad total con la verdadera verdad, valga la redundancia, de la palabra de Dios. Aparte de la idolatría, también estaba la iniquidad. Este era un pueblo orgulloso por sus obras, por sus grandes logros. Creían que todo lo que hacían era obra de sus manos, de su propia inteligencia. No dependían de nadie, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero eso era lo que ellos pensaban. Ahora, también era símbolo de crueldad. Babilonia también significaba eso, ¿no es cierto? Porque Babilonia conquistó al pueblo de Dios y a tal punto lo conquistó y lo puso en peligro que si el Señor no hubiese intervenido, la situación hubiese sido otra. Ustedes recuerdan allí en el campo de Dura, cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua y obligó incluso a los hebreos a que se postraran delante de la estatua. Sabemos que Daniel y sus amigos no lo hicieron, bueno, fueron echados al horno de fuego, también sabemos qué ocurrió allí, pero había muchos más hebreos, no eran solo Daniel y sus amigos, y muchos hebreos aceptaron ante la amenaza de muerte postrarse delante de ese símbolo terrible, ¿no es cierto? Si el Señor no hubiese intervenido, ¿qué hubiese sido del pueblo? Fue una cosa terrible. Ahora, también este símbolo de Babilonia se aplica a la Roma, ¿no es cierto? A la Roma imperial, que tomaban a los cristianos, y ustedes recordarán el circo romano, ¿no es cierto? Los sometían a toda clase de vejaciones, eran devorados por los leones, también eran asesinados por los gladiadores, todo para divertir al pueblo que estaba allí mirando, una situación tremenda, absolutamente tremenda, ¿no es cierto? Ahora, la soberbia que tenían precede a la ruina. Y en el caso de Babilonia, ¿no es cierto?, el orgullo y la presunción fueron los que precedieron su caída. Esto era lo que estaba en la mente, en el sentir de ellos, y bueno, así fue su caída, ¿no es cierto? Por eso el título del tema en esta noche es Caída Inevitable. Si no hay un reconocimiento de pecado, si no hay una entrega a Dios, si no hay una comunión con Dios, que es lo que estamos tratando de fomentar, ¿no es cierto?, a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, entonces lamentablemente la caída es inevitable. Vamos a ver otro punto más acerca de las características de Babilonia. La independencia. Impresionante esto, ¿no es cierto?
de acuerdo a lo que dice Elena de White, quienes fundaron Babilonia intentaron establecer un gobierno completamente independiente de Dios. Ellos creían que podían hacer todo sin tener dependencia de Dios. Eran orgullosos, vanagloriosos, todo lo que estaba en su mente era eso. Y fíjense una cosa adicional, ¿no es cierto? Que en los inicios, en la Torre de Babel, ustedes recordarán, allí en Génesis, lo pueden leer después en el capítulo 11, es el propio Dios quien dice, a través de las tres personas, ¿no es cierto? Porque él dice, bajemos y confundamos, está en plural, bajemos y confundamos el lenguaje para que dejen de construir, ¿no es cierto? Porque era tremendo y por supuesto fueron dispersados. Ahora, desde su origen, el nombre, este nombre Babilonia, está siempre asociado a proyectos que son fruto de la producción humana, de la idea humana, ¿no es cierto? Totalmente disociados del plan de Dios, como justamente la edificación de la Torre de Babel. Ellos querían hacer esta torre por si hubiese otro diluvio en alguna vez, incluso hasta para llegar al cielo. Fíjense, ellos tenían un proyecto para llegar al cielo. Ya no la entrega al Dios verdadero, sino un proyecto humano. Por eso Babilonia se la conoce de esta manera, ¿no es cierto? Y una cosa más, la superioridad que ellos exhibían, tanto Babilonia como Roma, ¿no es cierto? Es una demostración justamente de su independencia, de la falta de necesidad de Dios. Ellos no necesitan nada, por sí mismos pueden hacer todo. Bueno, ese es el resultado. Ahora, hay un tema interesante y un paralelo, que es lo que nosotros queremos darle énfasis, ¿no es cierto?, a lo que es la Babilonia espiritual, como se describe allí en Apocalipsis, ¿no es cierto? Fíjense que la Babilonia espiritual también decidió hacer su propio camino y también ha sellado su suerte justamente por esta elección que hizo. Una vida sin oración, sin dependencia de Dios, es una vida que lamentablemente está destinada al fracaso, porque a través de la oración es como nosotros nos comunicamos con Dios y que podemos relacionarnos con Él y también desarrollar una vida de dependencia de Él. Cuando nosotros oramos no es porque Dios necesita que le contemos nuestros pesares, nuestras cargas, nuestras dificultades. Es porque así nosotros nos hacemos dependientes de Él. Orando y estudiando su palabra es como Él se comunica con nosotros. Otro punto más acerca de por qué cayó Babilonia. La prostitución espiritual es una palabra fuerte, ¿no es cierto? Prostitución espiritual. Y la referencia es justamente a las falsas doctrinas, ¿no es cierto? Falsas enseñanzas, lo que hablamos hace unos minutitos y que el mismo Jesús remarcó. Enseñan como doctrina, ¿qué cosa? Falsas doctrinas que son enseñanzas humanas, ¿no es cierto? No tienen nada que ver con lo que el Señor quiere. Y esta prostitución es justamente una referencia a eso. Ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su prostitución. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y con esto engaña al mundo entero. Ahora, hay una cosa interesante. ¿Por qué el mundo, por qué los reyes de la tierra también se dejan engañar? Tienen ganancia con esto. Fíjense lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 18. Dice allí, porque todas las naciones, esto es en el futuro, ¿no es cierto? Esto todavía no se ha cumplido, es una profecía que está en el futuro, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hay un deleite, un goce humano, muy natural del ser humano, en esta prostitución, ¿no es cierto? Una enseñanza a medida, una enseñanza cómoda, que no tiene nada que ver con la enseñanza de la Biblia. Y entonces hay un paralelo allí justamente entre la destrucción de la ciudad de Babilonia y el anuncio ahora, lo que estamos leyendo, de la caída de la Babilonia espiritual.
Porque aquí acabamos de leer, ¿no es cierto?, que hace beber del furor de la fornicación espiritual en las naciones. ¿Cómo hace beber este vino? Bueno, a través de una copa, ¿no es cierto? Hay una copa así simbolizada. Y ustedes recordarán que fue lo que hizo Belsasar minutos antes de llegar al colmo, cuando dice allí en el libro de Daniel, en el capítulo 5, que ha sido pesada, ¿no es cierto?, en balanza sus acciones, ha sido encontrado falto y ha sido ya juzgado. ¿Qué había hecho él en esta fiesta, en este descontrol en el que estaban sumergidos? Había mandado a buscar de un lugar donde tenían bien guardado, donde allí Nabucodonosor había guardado y no lo tocaba, estaba en un lugar especial, eran los utensilios dedicados a Dios del templo que había sido en su momento, ¿no es cierto?, dominado por ellos. Ellos habían traído todas las cosas del templo, pero eso estaba guardado. Y allí Belsasar, en esta fiesta, en este descontrol, mandó a buscar esas copas, y en esas copas que estaban dedicadas a Dios y que formaban parte de los utensilios del templo, ellos bebieron vino, él y sus prostitutas y toda la gente que estaba allí. Entonces eso fue el colmo, ¿no es cierto? El colmo, ese fue el punto final de su accionar. Pero dice que la Babilonia espiritual va a ser algo parecido en el futuro. Y lamentablemente es justamente esto, ¿no es cierto? Beber de esa, como lo dice justamente Apocalipsis, ¿no es cierto? Fornicación espiritual, falsas doctrinas, y asimilarlas y quererlas hacerlas cumplir y querer imponerlas como si fueran las reales dadas por Dios, ¿no es cierto? Los imperios, tanto babilónico como romano, oprimieron también al pueblo de Dios, ya lo dijimos hace unos minutitos, ¿no es cierto? Y la Babilonia espiritual siempre fue una agencia satánica que persiguió al pueblo de Dios remanente desde el primer siglo, y va a ocurrir también en el tiempo del fin. Pero entonces, esto no queda aquí, ¿no es cierto? Entonces va a venir el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es interesante. Vamos a ver de qué formas trabaja Dios. Vamos a volver a Daniel, allí en el capítulo 7, para ver dos versículos. Daniel, el capítulo 7, y los versículos 21 y 22. Dice así: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos de los altísimos, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así es como trabaja el Señor, ¿no es cierto? La promesa de la victoria es cierta, pero también es cierto que el Señor tiene sus tiempos. Por eso dice, y llegó el tiempo. Vamos a volver al libro de Apocalipsis, porque también allí en el libro de Apocalipsis hay una mención acerca de esto. En el capítulo 6, los versículos 9 y 10, fíjense lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Por supuesto, esto es figurado, ¿no es cierto? Ya dijimos que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. No es que hay almas que están clamando. La Biblia es clara acerca del estado de los muertos. No es el tema nuestro en esta noche, simplemente lo aclaro. Los muertos nada saben, ¿no es cierto? Allí en el libro de Eclesiastés podemos leer mucho acerca de esto. Pero esto es en sentido justamente profético y simbólico, hablando de que los muertos en Cristo, y estamos hablando de mártires que murieron hace 1500 años o más también, y entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Bueno, los tiempos son los tiempos de Dios, no son nuestros tiempos. Entonces es posible que quizá nosotros estemos pasando por una prueba en este momento, por una situación compleja, y parece, aparentemente, que el mal está triunfando.
pero puede incluso hasta parecer eso, pero sabemos que la victoria es cierta. Y entonces, ¿qué es lo que está queriendo el Señor? Que clamemos a Él. Él es el Dios que hace justicia, que juzga justamente la causa de los oprimidos. El cielo se moviliza completo para interceder por un hijo justo que ora. Es interesante, ¿no es cierto? En la tierra, lo dijo Jesús, ¿no es cierto? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La victoria es segura. Y entonces, bueno, habría muchas cosas más para decir acerca de esto. Podríamos hablar un rato largo más, pero nuestro tiempo, la idea es que esta meditación tenga un tiempo y que genere en cada uno de quien la oye la idea de seguir investigando, de seguir escudriñando las Escrituras, como dijo nuestro Señor. Simplemente a modo de conclusión, algunas menciones acerca de la caída, ¿no es cierto? Bueno, como decíamos, es inevitable, no había forma de que Babilonia no cayera. Y aquí otra vez, el paralelo entre la Babilonia física y la Babilonia espiritual. Hoy todavía las puertas de la gracia están abiertas. Si nosotros descubrimos alguna de estas características que se mencionan acerca de la Babilonia física, pero que tiene un paralelo con nosotros hoy, que podemos estar quizá sin conocerlo, sin saberlo, porque no hemos entendido realmente lo que Dios quiere, podemos estar formando parte de la Babilonia espiritual. Si reconocemos alguna de estas características en nuestra vida, entonces es tiempo todavía de pedirle al Señor que nos ayude y que nos libre de estos problemas. Por ejemplo, si nosotros no estamos dando la verdadera adoración a Dios y hay algo que se interpone entre Dios y nosotros, puede incluso hasta ser algo bueno, no necesariamente tiene que ser, como leemos allí en la pantalla, un Dios de oro, un Dios de piedra, de madera. Puede ser algo bueno, puede ser nuestro trabajo, puede ser hasta nuestra familia, pero cosas buenas, ¿no es cierto? Pero si eso se interpone, le quita el verdadero lugar, el verdadero centro que tiene que tener Dios en nuestra vida, estamos en la Babilonia espiritual. Entonces tenemos que reflexionar en esto. ¿Cuánto tiempo del día dedicamos a una verdadera relación, a una verdadera comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Cuánto tiempo estudiamos su palabra? Versus cuánto tiempo hacemos una serie de otras cosas. Esto es algo en lo que tenemos que meditar. También habla de la iniquidad, de la opresión, algo que vimos, ¿no es cierto? Y que nosotros podemos tristemente ser opresores, quizá todos somos líderes en alguna situación en nuestra vida, quizá no todos podemos ser jefes en nuestro trabajo, o podemos ser dueños de una empresa, pero sí somos líderes en nuestra familia. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a la gente que vive en nuestro hogar? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Será que el amor de Dios se manifiesta a través de nuestras palabras, de nuestras actitudes? ¿O será que se manifiestan otras cosas? ¿Será que tenemos un plan para nuestra vida totalmente independiente al plan de Dios, como tenían los babilonios? Bueno, este es otro motivo, ¿no es cierto? ¿Será que estamos prostituidos espiritualmente, que estamos creyendo cosas que no tienen que ver con la verdad bíblica? Cuidado con eso, cuidado con eso. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios cada día para ver qué es lo que el Señor está queriendo de nosotros. Si nosotros vivimos una vida sin oración, sin dependencia de Dios, lamentablemente la filosofía espiritual de Babilonia está en nosotros y estamos destinados a una caída inevitable, como estuvimos viendo. Entonces, por eso esta invitación que extendemos, para que podamos ser parte no solo de estos 10 días de oración, sino para que esto de alguna manera comience a generar el hábito en nosotros de que cada día podamos estar más cerca de Cristo, a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Quiero terminar con una cita que está en el Conflicto de los Siglos, en la página 590, que dice así: pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad
y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. El Señor los está llamando, pero nosotros que hemos conocido, que hemos tenido acceso a este mensaje, a la palabra de Dios, somos quienes debemos llevarles el mensaje de salvación a esta gente. Necesitamos llevar este mensaje que ha tocado nuestras vidas y que esta victoria, que es final, que es definitiva sobre todas las fuerzas del mal, llegue a cada una de las personas que escuchan el mensaje. Que Dios nos ayude a que podamos llevar este mensaje y que Dios sea una realidad en nuestras vidas. Dios nos bendiga. Muy bien, los invito a que podamos inclinar el rostro para orar con nuestro Dios. Querido y amante Padre Celestial, en primer lugar, Señor, queremos darte gracias porque nos permites tener tiempo para relacionarnos contigo. Tu Espíritu Santo nos moviliza para que podamos estudiar tu palabra, para que podamos orar y también para que podamos instar a otros, Señor, a que te conozcan y a que prueben justamente de orar, de estudiar tu palabra para tener una relación plena contigo y que tengan esa vida que tú has deseado para nosotros, Señor, una vida plena, abundante, una vida alejada de miedos, de angustias. No quiere decir que va a ser una vida sin dificultades. Claro que va a haber problemas, pero a tu lado tenemos la seguridad de que esos problemas serán resueltos. Quizá no podamos ver la resolución en esta vida, pero sí lo veremos en la tierra nueva cuando tú vengas y nos des la vida eterna. Gracias, Señor, por todo eso. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu bondad. Y ahora, Señor, queremos pedirte por las personas que escucharán este mensaje en algún momento, por las personas que forman parte de nuestra iglesia y de tu iglesia a lo largo del mundo. Bendícelas, cuídalas, ayúdalas. Y también, como cantamos recién, danos la fuerza que necesitamos para ser instrumentos tuyos poderosos en tus manos y ser instrumentos que puedan ayudar a la conclusión de la obra. Perdona también nuestras faltas, nuestros pecados, guárdanos del mal. Son favores que te pedimos sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén.